sistema español. En el 2016 obtuvo el primer lugar al Premio Iberoamericano a la investigación en cooperación sur-sur y triangular. Y también en el 2008 fue condecorado con la medalla Wallace del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Es también responsable del contenido del primer curso virtual sobre cooperación internacional de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en lo que va en el periodo de 2025-2029. Tiene el nivel SNI 2, lo que viene siendo en España 2 sexenios de investigación. En el objetivo del seminario es identificar la tendencia y los desafíos y los objetivos de la cooperación sur-sur, cuyo ejercicio requiere de acciones colectivas para enfrentar el convulso contexto global actual. Mientras que en la actualidad el mundo se encuentra altamente fragmentado, la cooperación sur-sur continúa impulsando lazos multinivel entre los países en desarrollo con el fin de contribuir a lograr objetivos compartidos que complementen las capacidades a favor de su desarrollo. ¿No se ha escuchado? Sí, el principio del directo, por si lo queréis empezar otra vez de nuevo o si queréis continuar, pero el principio no está grabado. Segunda toma. Hemos tenido fallos técnicos. Bueno, eso pasa en las mejores familias. Entonces, otra vez y finalmente, bienvenidos al Seminario Académico Internacional, los Objetivos de Cooperación Sur-Sur en el siglo XXI. Es una ronda de seminarios, una serie de seminarios que estamos organizando desde el Departamento de Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de nuestra universidad, la Universidad Carlos III de Madrid. En el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros al profesor investigador Juan Pablo Prado Layande, que es profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El profesor ha sido director de Relaciones Multilaterales y subdirector de Cooperación Multilateral de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Secretaría Económica Pública de México. Esto viene siendo, como expliqué, el código de España sería un ministerio, la Secretaría son ministerios. En el 2016 obtuvo el primer lugar del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular, y en el 2008 obtuvo la medalla Wallace Upwood del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Es responsable del contenido del primer curso virtual sobre cooperación internacional de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de México. En este periodo 2025-2029 ha obtenido el segundo sexenio, es decir, el segundo nivel es SNI 2, lo que viene siendo 2 sexenios de investigación en el código nuestro de España. Y tengo que mencionarles que el objetivo del presente seminario es identificar las tendencias, los desafíos y los objetivos de la cooperación sur-sur, cuyo ejercicio requiere de acciones colectivas para enfrentar el convulso contexto global actual, mientras que en la actualidad el mundo se encuentra altamente fragmentado. La cooperación sur-sur continúa impulsando lazos multinivel entre los países en desarrollo con el fin de contribuir a lograr objetivos compartidos que complementen capacidades a favor de su desarrollo y proporcionales en el escenario internacional. En este contexto, la cooperación sur-sur registra tendencias que por un lado generan interesantes innovaciones, mientras que por el otro manifiesta inercias y otras distorsiones que le impiden destacar como un renovado ejercicio de solidaridad y política exterior, con el suficiente potencial para lograr su propósito. A partir de ahora, el profesor
Juan Pablo tiene la palabra. Otra vez más le doy la bienvenida, y a los presentes y a los que nos sigan en línea, muchas gracias por vuestro tiempo y por acercarse a este panorama tan interesante que es la cooperación sur-sur en un escenario tan complejo en el que nos encontramos en la actualidad. Muchas gracias, profesor, y bienvenido a la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor, al doctor Alexis, por la amable invitación. Yo estudié en Madrid el doctorado, pero no aquí, en la Complu, en Somosaguas, y me encuentro con este espacio, este campus tan nuevo, tan bonito, tan agradable, con tanta luz. Así es que para mí es un gusto estar en esta institución académica, y muchas gracias por la invitación. Me encuentro aquí en el marco de una estancia de investigación, y bueno, pues qué mejor casi cerrar con broche de oro mi estancia en esta universidad. Pues en efecto, como se adelantó, el tema que les propongo el día de hoy es analizar segmentos clave de la cooperación sur-sur, ¿no? Yo le denomino tendencias, desafíos, objetivos de esta actividad en un mundo como el que vemos hoy, y hoy nos despertamos con muchas noticias importantes en materia de un mundo que se debate entre la fragmentación por un lado y por otro la cooperación. Y ambos fenómenos no están necesariamente separados, sino que conviven y cohabitan históricamente. No pensemos en clave binaria, en que la guerra está por un lado, la fragmentación por allá y la cooperación en la otra esquina. No, son elementos, son fenómenos internacionales que van de la mano, y no se entiende uno sin el otro. Y bueno, en este contexto de hoy se anuncia posible, soy cauto, fin de la intervención israelí y estadounidense, yo diría, en Gaza. Vamos a ver qué sucede, seamos cautas y cautos. Y por otro lado, que la presidenta del Perú ha sido destituida. Así es que, para variar, hoy amanecimos con fenómenos interesantes que se debaten entre la cooperación y un mundo y un entorno convulso. Y es ahí en donde la cooperación internacional en lo general y la cooperación sur-sur en lo particular se alojan, conviven y perviven, digámoslo así. Voy a empezar con algunos planteamientos conceptuales y después teóricos, gracias, no muy densos, se los prometo, pero se me solicitó hacer esto y yo me siento muy cómodo como profesor, comenzando por estos elementos básicos y fundamentales. Bueno, yo sé que ustedes saben qué es la cooperación internacional para el desarrollo, pero bueno, aquí les tengo una propuesta conceptual, no la voy a leer desde luego, pero bueno, recordar básicamente que esta actividad consiste en acciones, en hechos concretos de carne y hueso, ¿sí? Entre dos o más actores de la sociedad internacional, sean públicos, privados, centralizados, descentralizados, pequeñitos, medianos, grandes, que de manera bilateral, de una parte a otra, que de forma multilateral, vía organismos internacionales, que de forma regional, subregional, pues realizan transferencias, sobre todo, ojo, no tanto de dinero, yo hago énfasis en eso, el dinero es importante, pero no lo es todo en el mundo de la cooperación, sino sobre todo de conocimientos, de capacidades, de experiencias, en el ámbito técnico, científico, tecnológico, cultural, deportivo, etcétera, que intentan renovar precisamente procesos a favor de ecosistemas humanos, naturales,
¿cierto? Y si habría que añadir un ingrediente a este complejo suceso o fenómeno, pues además la cooperación internacional debe hacer todo esto con un carácter sostenible, es decir, sin agotar los medios por los cuales se intenta, y aquí la palabra clave, complementar, y solo eso, complementar. Yo diría en su caso acompañar, reforzar de forma muy cuidadosa a los procesos de desarrollo nacional, local y o regional. Es decir, la cooperación es importante, pero de facto tiene un papel limitado en los procesos de desarrollo. Cuando la cooperación es el factor del desarrollo, pues es muy posible que sea el elemento de factor del subdesarrollo y de la dependencia, sobre todo en un esquema clásico norte-sur, pero no solo en ese escenario, como veremos enseguida. ¿Y qué es la cooperación sur-sur? Yo sé que tienen conocimiento al respecto, pero bueno, en principio, y aquí subrayo, en principio, esta colaboración entre países en desarrollo, pues emana de un paradigma novedoso en su momento, alternativo, complementario, vigente al día actual, respecto a la colaboración tradicional norte-sur, ¿no? De un país rico a un país pobre, o de un organismo multilateral, que es quien sabe, entre comillas, hacia los países del sur, que entre comillas no saben. Y esta cooperación, la sur-sur, más que complementar conocimientos y experiencias políticas públicas en ciertos segmentos, porque el sur también tiene un conocimiento alojado y adquirido importante, intenta ser un elemento que potencia, que refuerza, que empodera a los países en desarrollo en el escenario regional y global. O sea, entender que la cooperación sur-sur, más allá de proyectitos, ¿no?, en materia de la agricultura, en el ámbito arqueológico, en materia educativa, que eso está muy bien, fantástico, es más que eso. Es una vía para intentar, porque no siempre lo consigue, empoderar a los países del sur en el concierto internacional a través de este ejercicio de poder suave, no duro, en el sentido de decirnos a nosotros mismos y a los países desarrollados y a los organismos multilaterales que nosotros también podemos colaborar entre nosotros y de esa forma reducir dependencias y a su vez escalar, digámoslo así, en la jerarquía del sistema internacional, que es muy vertical, ¿cierto? La cooperación sur-sur, en definitiva, intenta empoderar a los países en desarrollo a efecto de empoderarnos, a efecto de fortalecernos en el mundo. Y yo comento que esta particularidad manera de colaborar entre países en desarrollo, pues es una buena idea porque elimina el monopolio del sistema clásico de cooperación de país rico a país pobre y además, digamos que democratiza el viejo sistema de cooperación en donde los donantes tradicionales ocupaban, digamos, el elemento central como actores trascendentales, como los donantes clásicos, ¿no? Y no solo países ricos, aquí incluyo a los organismos multilaterales, por ejemplo, de Naciones Unidas, que claro, el multilateralismo está muy bien, pero a veces son entidades que se empoderan demasiado, ¿saben? Y que dictan agendas a países pequeños, lo cual es una distorsión de la cooperación internacional. Bueno, frente a estos escenarios de uso político de la cooperación, sobre todo durante la Guerra Fría, pero
pues en la actualidad también hay experiencias en ese sentido. En la década de los 50 del siglo pasado, en momentos álgidos de la Guerra Fría, pues nace lo que hoy conocemos como Cooperación Sur-Sur. ¿Ustedes a quiénes ven en esta fotografía? ¿Identifican a alguien conocido? Iba a decir conocida, pero ojo, solo hombres, ¿se dan cuenta? Fíjense el contexto internacional en el que estábamos. Los hombres eran los actores fundamentales de las relaciones internacionales y de la cooperación, y además de la colaboración sur-sur. Bueno, ¿algún conocido? ¿Alguien que detecten por aquí en términos históricos relevante? Bueno, pues ahí está, por ejemplo, Nasser, líder egipcio, está Sukarno, líder indonesio, está Nyerere, está Nehru, por ahí está Josip Broz Tito, quien coqueteaba con Occidente y además con el sur, en la entonces Yugoslavia. Era un país que brincaba de un lado a otro sin dejar de ser parte del mundo comunista, pero Josip Broz Tito tuvo una política exterior incluso tercermundista, muy interesante, que le ayudó bastante, ya lo veremos. Por ejemplo, Yugoslavia, por jugar de esa forma en el tablero internacional, ¿sí? Sí, Chu Enlai, por ahí está en la fotografía, participó en la conferencia de Bandung de 1955, es correcto, ¿sí? Y volviendo al tema, Josip Broz Tito logró recibir más ayuda internacional en estos años que toda América Latina junta. América Latina, uno es muchísimo más grande que la entonces Yugoslavia, más pobre, etcétera. Dirán, ¿y por qué Yugoslavia recibía más ayuda de parte de Estados Unidos que la que Washington ofrecía a toda América Latina? Pues por su condición precisamente geopolítica, ideológica, al coquetear con Estados Unidos y con Occidente. Es decir, la cooperación norte-sur o norte-norte priorizaba, como podemos ver enseguida, no al desarrollo como principal criterio de asignación, sino el poder, la geopolítica, y no necesariamente el desarrollo. Sin embargo, en la historia de la cooperación internacional sí que hay varios criterios de asignación, causas por las cuales un país hace cooperación con otro o con otros. Y aquí hay una lista amplia, ¿no? Desde luego el desarrollo es un criterio, sí, del pasado y del presente. La solidaridad cabe en el marco de la cooperación internacional. Generar alianzas te facilita o te obliga a hacer cooperación para el desarrollo, sobre todo con tus aliados, ¿verdad? La proximidad geográfica ayuda mucho. Es una cooperación más inmediata, más barata, más accesible. Cuando Brasil hace cooperación con el resto de Sudamérica, pues conoce los canales, ¿no?, de difusión, y hay experiencia asentada, y es lógico que eso ocurra. O España en América Latina, las líneas aéreas están ahí dispuestas y es accesible, ¿no? El idioma, la cultura. También se ofrece cooperación para ejercer una visibilidad positiva del oferente, ¿sí?, y lavar, digamos, los pecados históricos o digamos coloniales. La cooperación ayuda, es como una fregona, ¿no?, que ayuda a limpiar la imagen negativa de ciertos países en el pasado. Es un elemento sustancial de los procesos de integración. No hay integración sin cooperación, ¿sí?, que es el elemento, ya lo vimos, fáctico, práctico. También se ofrece colaboración con base, ojo, en intereses políticos, geopolíticos, comerciales,
cooperar para hacer comercio, el famoso precepto Aid for Trade, ¿sí? Y eso no se es un elemento vigente de la cooperación, ¿sí? Con base en el interés nacional del proveedor y en muchos casos más que con base en el interés del beneficiario o el receptor, y esto es importante, es una especie de autoayuda. Con base también se ofrece colaboración para contribuir a compromisos regionales o globales, los objetivos de desarrollo sostenible. Yo siempre digo que hay mucha cooperación que obedece a las inercias. Si yo tengo una agencia de cooperación, estoy obligado a hacer cooperación. Es mi labor, es mi trabajo. Tengo que llenar formatos, tengo que decirle al ministro o a la ministra que hice mi labor y tengo que hacer informes cada vez más gordos de lo que hago. A veces informes más llenos de fotografías que con hechos y resultados en materia de desarrollo. Ojo con eso. En situación de emergencias, en materia de seguridad, para contener migración, como veremos enseguida, etcétera. Yo estoy seguro que ustedes tienen más criterios de asignación de los que puedo escribir en esta página. Y bueno, la cooperación a la luz de estos criterios de asignación se puede explicar con base en determinadas teorías de las relaciones internacionales. Si nos ubicamos en criterios de política exterior dura, de selfish aid o de una ayuda muy egoísta, donde el proveedor es el primer ganador de este ejercicio, donde su interés político, geoestratégico es lo que prima y no tanto el desarrollo o la solidaridad, porque eso ha ocurrido en el ayer y en el hoy, pues la teoría más adecuada es el realismo, ¿cierto? En donde aquí vemos sus premisas fundamentales, no las voy a leer, pero que básicamente señala que frente a un mundo de anarquía, el interés nacional es lo que prima, es lo que importa, la ley del más fuerte, pero aún así en este contexto complejo cabe la cooperación, pero una cooperación un poco, digamos, tramposa para promover el interés nacional del proveedor y no necesariamente el bienestar del beneficiario, ¿sí? Ni a nivel país, ni mucho menos a nivel persona o colectividad. Y se vale cooperar siempre y cuando el proveedor gane más, ¿cierto? Y o genere alianzas políticas, ideológicas, geopolíticas con su contraparte, una cooperación muy gubernamental. Y sujeta, insisto, al interés nacional y a la seguridad nacional del oferente. Cuando Estados Unidos coopera con ciertos aliados, con Israel, pues no hace otra cosa más que promover el interés nacional de Washington en Medio Oriente, o cuando coopera con Israel para que Israel contribuya a cuidar sus intereses en el Oriente Medio, o cuando coopera con Egipto, pues coopera con Egipto para, como veremos enseguida, proteger los intereses de Israel. Y en este marco, como un elemento secundario de este tipo de cooperación, tenemos a la teoría de la estabilidad hegemónica, que pues es vigente. Estados Unidos, al fin y al cabo, con base en su poder, logró que Israel y Hamas se sentaran en la mesa, negociaran y firmaran la paz. Que vamos a ver si se mantiene, espero que sí, pero esta teoría establece que hace falta un actor hegemónico para que dos o más países o partes cooperen, y sin una hegemonía no hay cooperación. En muchos pasajes de la historia esto sucede, pero no necesariamente. En estos años primeros de Trump 2.0 hubo un espacio vacío de Estados Unidos en el mundo y algo caótico, hasta que Trump decidió liderar el proceso de paz entre Israel y Hamas. Pues el día de hoy se anuncia un acuerdo de paz. Creo que es un buen ejemplo de la teoría de la estabilidad
hegemónica. Bueno, pero hay más visiones sobre la cooperación, porque no todo es poder, ¿no? Hay una teoría muy interesante que habla de las normas, de las instituciones, por ejemplo, de los organismos multilaterales, globales, regionales, que son puentes de colaboración, que son facilitadores de cooperación. Como hacer cooperación es tan difícil, se necesitan de figuras especializadas, normas e instituciones formales e informales para intentar, y siempre hago énfasis en esto, intentar promover cooperación. Y es lo que hace Naciones Unidas, que este año cumple 80 años. La ONU es una ancianita de 80 años que intenta construir puentes colaborativos. A veces lo hace de mejor manera, a veces no tanto. Pero bueno, esta teoría hace énfasis en los andamiajes institucionales y normativos para hacer la tan ansiada y tan difícil cooperación internacional. La teoría de la interdependencia sirve para explicar cooperación sur-sur, también como las otras, porque habla de relaciones profundas, multidireccionales, no tanto hegemónicas, no solo que pasan por cancillerías o agencias de cooperación, sino se refiere a algo que sí existe, que es un mundo de cooperación, yo diría subdérmico, permanente, constante, por ejemplo, entre universidades. Este acto es un suceso de cooperación, sur-sur o sur-norte, no sabemos de dónde proviene la iniciativa. Yo vengo de México, el profesor Alexis proviene también del sur, pero trabaja aquí y vive aquí en España. Esta universidad está altamente internacionalizada. Mañana vendrá un profesor o profesora birmana, da igual, y habla de un mundo interconectado, interdependiente, muy dinámico, en donde de forma casi natural hay vínculos colaborativos sin la presencia de un actor hegemónico o sin la presencia engorrosa de algún ministerio o agencia de cooperación que a veces, más que facilitar, dificultan la cooperación. Y la cooperación sur-sur se puede explicar mucho en este sentido. Es tan dinámica, tan natural, que la teoría de la interdependencia en sus distintas fases, sea simétrica, asimétrica, puede darnos pistas para entender tantos y tantos ejercicios de la cooperación internacional y de la cooperación sur-sur. El constructivismo también es otra fórmula teórica muy interesante. Habla que hay un genuino elemento solidario y normativo a nivel personal, societal y además internacional que facilita cooperación como un acto más común que extraño. Y eso también sucede cuando hay una catástrofe natural. Por ejemplo, ahora en Valencia, ¿se acuerdan que hubo estas inundaciones? Muchos países de forma natural, incluso personas, ofrecieron apoyo de un país a este, ¿sí? De un tercer país a este. Y en efecto hay lineamientos ya normativas que quieren suministrarle fuerza a la cooperación internacional. Y sobre todo en materia democrática, de derechos humanos, como valores universales que se quieren compartir a escala global. Y el constructivismo en definitiva explica, como las demás teorías, segmentos de la cooperación internacional. Bueno, pues la conversación se orienta sobre todo a la cooperación sur-sur, ¿cierto? Que ya vimos sus atributos, que está cargada de elementos, en principio, no tan políticos como la norte-sur, que intenta liberarse de elementos coloniales o de ejercicios verticalistas de poder. Pero al fin y al cabo, ¿saben qué? A mí me gusta decir esto en mis clases. La cooperación sur-sur gubernamental, al fin y al cabo, es un ejercicio de
política exterior. Y en política exterior, pues lo que se busca es promover el interés nacional del oferente. Al fin y al cabo es una actividad pública, gubernamental, que espera una tasa de devolución a favor del país que ofrece ese incentivo que se llama cooperación internacional. Sean préstamos, sean becas, sea construcción de infraestructura, qué sé yo, ¿sí? Y en este sentido, en muchos casos, la cooperación sur-sur se vuelve un instrumento político, geopolítico, a favor de los intereses económicos, incluso ideológicos, repito, del proveedor, ¿vale? Pero también la sur-sur tiene sus atributos muy positivos. Es una renovada vía para, lo pongo aquí, enfrentar las enormes asimetrías que hay en el sur. No hay un solo sur. O sea, China es sur, pero El Salvador es un sur muy distinto, o Botswana. Entonces, hay muchos sures y la cooperación sur-sur intenta enfrentar esas enormes asimetrías que existen entre los países en desarrollo. Pero, y como la historia no termina aquí, en ocasiones la cooperación sur-sur también puede profundizar asimetrías, porque hay esquemas de cooperación sur-sur no tan verticales, sino en ocasiones profundamente verticales. A ver, cuando México coopera con Belice, la asimetría es tan grande, de un país del sur grande con un país del sur tan pequeñito, que aunque México no quiera, tiene casi que dictar agenda, ¿no? A dónde hay que hacer cooperación, en qué sentido, quién la financia, en qué subtemas, por cuánto tiempo, porque si no, no hay cooperación. Cuando yo iba a Belice a gestionar cooperación, era a veces un dolor de cabeza porque el desafío es mayor. Y a eso también se le llama cooperación sur-sur. Cuidado con el precepto. Hay una enorme variedad de cooperaciones sur-sur en función de las asimetrías políticas, administrativas, burocráticas, institucionales, de infraestructura, entre los países del sur. Y a veces es casi un triunfo hacer cooperación sur-sur en el marco de estas enormes diferencias entre los países en desarrollo. En síntesis, no hay que romantizar a la cooperación sur-sur, a veces es un desafío enorme. Yo pongo un ejemplo, hay más horizontalidad en la cooperación España-México, que ustedes dirán, profesor, ¿eso es cooperación norte-sur? Sí, pero hay más horizontalidad porque existe un fondo mixto, y cuando hay un fondo mixto, tú pones 100,000 euros y España pone otros 100,000 euros, pues México, el país en desarrollo, se empodera políticamente, económicamente, y ahí podemos negociar al tú por tú. Mientras que en la cooperación sur-sur, que a veces hay fondos mixtos, México los tiene con Uruguay, con Chile, cuando no hay fondos mixtos y la asimetría es tan grande, insisto, terminamos replicando el esquema vertical norte-sur en el sur mismo. Y a eso se le llama también, o se le puede llamar, un ejercicio de poder desde el sur, vía cooperación sur-sur, y podría ser una contradicción y podría profundizar asimetrías políticas y económicas. Bueno, pues en este contexto tan complejo, ¿cuál es el desafío? Pues intentar ordenar los criterios de asignación, que ya los explicamos rápidamente a través de ciertas teorías, ordenar de forma un poco más adecuada, más incluyente a los diferentes criterios de asignación. Nunca habrá un solo criterio de asignación cuando se hace cooperación. La cooperación es un instrumento multifactual, multiactoral, polisémico y muy atractivo, porque a través de una actividad puedes lograr muchos propósitos al mismo tiempo. Y eso está muy bien. El desafío es
poner orden en cuanto a los criterios de asignación para reducir esas cargas políticas, ideológicas, geopolíticas que siempre estarán, pero darle más espacio a lo social, a los derechos humanos, a la democracia, al cuidado ambiental, digamos, tener un equilibrio un poco más sensato, y esto alineado, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, hacer la cooperación un medio menos discrecional de poder y de solidaridad en el escenario integral. Es un propósito, yo diría, estructural, cualitativo, de fondo, muy difícil de conseguir, porque la cooperación, al ser un instrumento de política exterior, es un mecanismo pues más soberano que universal, digámoslo así, en cualquier país, y en unos más que en otros, ¿vale? Y yo identifico que debido a esta desarticulación de los criterios y priorización de ciertos criterios respecto a otros, y criterios más, digamos, del orden de la seguridad, pues la cooperación de hoy en día, la norte-sur y la sur-sur, se decantan cada vez más hacia dos elementos clave. Elementos clásicos de seguridad, propios de la llamada seguritización y de lo que yo llamo la migratización de la cooperación. Sí, la cooperación, a pesar de la Agenda 2030 y ODS, se decanta cada vez más hacia objetivos de seguridad en un sentido cerrado, clásico, no seguridad global, seguridad a favor de los países más poderosos del norte y del sur, y para contener migración, que es, por cierto, un derecho humano, como ustedes saben. Y esto vuelve a una distorsión de la cooperación. Y recordar rápidamente, me iré un poco más rápido, y me dices, Alexis, de cuánto tiempo dispongo, por favor, para cuidar los tiempos. Sabemos que la cooperación, muchas gracias, nació formalmente, tiene sus antecedentes. Podría hablar mucho sobre antecedentes de la cooperación. Después recuérdenme de hacer un anuncio de una nueva publicación muy interesante en materia de cooperación internacional, que está a punto de salir como en un mes y medio, les va a interesar, y es en línea y es gratuita, mejor todavía. Recordar que la cooperación internacional para el desarrollo, en términos formales, históricos, nace en el año 45, al amparo de la creación de la Organización de Naciones Unidas, hace 80 años. Y el primer artículo de la Carta Constitutiva de Naciones Unidas en San Francisco, que se firmó, por cierto, esa carta en un teatro, y hoy en día ese teatro está pues por ahí en San Francisco, pero una zona no muy agradable, una zona olvidada. Ese teatro está escondido prácticamente y nadie que pasa por ahí sabe el valor histórico de ese recinto. Ni siquiera es museo, no es de Naciones Unidas, forma parte del gobierno local, y creo que es un buen ejemplo del estado actual de Naciones Unidas. Es un espacio muchas veces olvidado por la sociedad y por los gobiernos, y la gente pasa frente de ese espacio y no se imagina el valor histórico, institucional, normativo y cooperativo que tiene ese lugar. Creo que eso se refleja a nivel global, lo que ocurre en esa UN Square o United Nations Plaza en San Francisco, poco conocido, olvidado. Yo logré entrar ahí por necio y porque estuve media hora tocando la puerta, y finalmente el policía dijo, ¿y este qué? Me abrió la puerta, le expliqué que era profesor de Relaciones Internacionales, que para mí era importante, que para mis estudiantes le quería compartir algunas imágenes, y lo convencí para que me dejara pasar. Fíjese, un bien público global
no lo es, sino es un espacio cerrado y entra quien insiste, después de media hora o una hora. Es significativo. Ojalá que en el próximo, en las elecciones del siguiente año, me parece, de Naciones Unidas, por fin la ONU se abra más, por ejemplo, para que su secretario general no sea hombre, sino mujer, porque eso nos urge y eso es parte de los pecados inherentes de Naciones Unidas, que a sus 80 años carece de la cara de la humanidad, que no es cara de hombre, sino cara de mujer. Bueno, pues la ONU nace en el 45 y el artículo 1, el más importante, del instrumento de derecho internacional público, global más importante a la fecha, lo sigue siendo, habla de que la cooperación, de que tiene como función la ONU promover la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario, derechos humanos. En el artículo 55 habla de la sanidad sin que hubiese COVID-19. Fíjense qué visión. Pero ojo, como lo muestro en la imagen, no habla de la contención de los grandes problemas globales para detenerles, sino la solución. ¿Y qué ocurre hoy en día con los grandes problemas en materia de seguridad y de migración? Pues parece ser que la cooperación, en lugar de solucionar esos desafíos, la cooperación, como lo veremos enseguida, se limita a contener, por ejemplo, contener migración, encerrar a las personas para que no emigren y no promover soluciones, sino contenciones para los grandes desafíos, a fin de contener a esas personas o esos desafíos en los países, sobre todo en desarrollo, y para que el sur aguante al máximo esos desafíos, esos malos públicos globales, para que el norte viva lo mejor posible. Es una contrariedad de la cooperación internacional. Y si bien la cooperación nace en el 45 en un contexto alentador de fin de la catástrofe global, de esta guerra mundial, pues al fin y al cabo esta cooperación multilateral coincidió con el inicio de la Guerra Fría, y la Guerra Fría condicionó a toda la cooperación internacional, incluso a la dedicada al desarrollo, y la condicionó en el sentido de ser un instrumento más, entre otros, ¿de qué? Pues en efecto, de contención. Volvemos al tema de la contención, en este caso ideológica y política, ¿no? Capitalismo contra socialismo. ¿Recuerdan el mundo de aquellos años que ustedes ya estudiaron? Pues la cooperación fue un instrumento, entre otros, de contención política, ideológica entre el este y el oeste. Y eso que hablamos de la década de los 40, de los 50, de los 60, cuando la cooperación al desarrollo dio sus primeros pasos. ¿Esto qué implica? Que los primeros pasos de Naciones Unidas pues los dio un poco desorbitado o de manera no coherente o lineal, ¿sí? Fue un instrumento, de nueva cuenta, de política exterior de las grandes potencias. Y por eso la cooperación sur-sur se levantó en el año 55 para intentar posicionarse frente a esta réplica de injusticias y de verticalismos de la política internacional liderada por las grandes potencias. Bueno, pero la cooperación sur-sur, precisamente en este contexto complejo y adverso de mucho dominio de las potencias y exmetrópolis, pues se levanta para intentar hacer una colaboración pues más interesante y más adaptativa a nuestras necesidades, a las necesidades del sur,
que me permito decir, pues también son necesidades del norte. Sobre todo si hablamos de esta interdependencia, ¿no? En donde el mundo no está tan separado y tenemos necesidades en el fondo comunes. Dependemos de los mismos bienes públicos globales y nos afectan más o menos los mismos malos públicos globales. Bueno, pues la cooperación sur-sur es, digamos, una apuesta por una colaboración más dinámica, con mayor capacidad de adaptación, de evolución, de ejercicio multitask, es decir, a través de un acto lograr muchas cosas a la vez con menos costos. La cooperación sur-sur se caracteriza por, y como no tenemos mucha plata para hacer cooperación, pues inventamos fórmulas colaborativas con la menor cantidad de recursos. Y esto es bueno porque la cooperación no necesariamente es dinero, sino hacer cosas en común. Y esto es una idea fuerza que quiero plantearles. Recursos se requieren, pero no, en la cooperación sur-sur no es el elemento central, pues porque carecemos de recursos, o cuando invertimos recursos, muchos países en desarrollo no sabemos cómo cuantificar ese esfuerzo. Hay avances, pero no somos muy buenos en esos, como sí lo es la cooperación clásica norte-sur. Es más, la cooperación norte-sur le pone mucho énfasis a la cuantificación de sus recursos, para ponerlo en gráficas, para competir entre sí mismos, para mostrarse como oferentes. La cooperación sur-sur lo que nos importa es el traslado y la creación o recreación de conocimientos, de capacidades, de experiencias, y no tanto de recursos económicos. Esa es nuestra fortaleza y a su vez nuestra debilidad. Bueno, pues sea vía norte-sur o sur-sur, el elemento de la seguridad, ese fantasma, vuelve a la carga. Lo ha hecho históricamente en materia, en contexto de Guerra Fría, ya lo dijimos, durante el Plan Marshall, después del 11S del 2001 en Estados Unidos, momentos tristes de la historia, en el contexto de la guerra en Ucrania, ahora mismo en el contexto de, pues yo no diría guerra, sino genocidio israelí que sigue ocurriendo, tristemente al día de hoy. Confiemos en que en efecto se logre la paz. Pero la cooperación está impregnada de seguritización, que es un precepto que viene del inglés, que pues es una distorsión de la colaboración en términos de que su objetivo y sus medios están directamente ligados a la seguridad, y sobre todo a la seguridad del oferente, ¿sí? Y esto es otra distorsión de la cooperación, para contener la inseguridad en donde se genera, para evitar que se esparza en otros países y sobre todo en países desarrollados. Y ahí buena parte de la cooperación internacional, no en desarrollo, pero sí cooperación internacional y obvio en seguridad, es donde el grueso de los recursos están invertidos. No crean que en cooperación para el desarrollo, sino en cooperación para la seguridad. Y Ucrania, ya que estoy en Europa, pues se ha ganado el primer lugar de receptor de ayuda económica, por un lado, y además de cooperación en seguridad, incluso desplazando a Israel, ¿sí? Quitando recursos a la cooperación global para el desarrollo. Bueno, aquí algunos ejemplos de la llamada securitización de la ayuda, donde hay más ayuda militar que cooperación para el desarrollo, más ayuda militar a Ucrania, a Israel, que cooperación para el desarrollo, y eso replica injusticias e inequidades y amplía guerras, porque esto se vuelve una máquina de guerra, ¿verdad? Porque quien ofrece ayuda militar, pues se la compra con recurso público a sus empresas de armamento para proveerlas a un tercero. Y eso genera una máquina de guerra incesante. Bueno, pues una variante de la seguritización de la ayuda, sea norte-sur o incluso sur-sur, es la migratización, yo la denomino así,
la migratización de la cooperación internacional. Y miren ustedes, si durante la Guerra Fría la cooperación, gracias, fue utilizada para contener al capitalismo o al socialismo, en la actualidad buena parte de la cooperación se usa para contener, otra vez la palabra contener, no solucionar, contener migración. Y en ese sentido, buena parte de la cooperación se utiliza para contener, en efecto, migración. Esta diapositiva me parece muy significativa. Ayuda para contener migración, para atrapar a los migrantes, olvidando que migrar es un derecho humano, que claro, debería estar regulado, sin duda, nadie duda eso. Pero es otra distorsión de la cooperación norte-sur, pero también sur-sur, como veremos enseguida, y ya casi voy cerrando. Aquí algunos datos, no me gusta hablar sin datos. Miren, más o menos el 13.8%, el 15% de la cooperación norte-sur de la asistencia oficial para el desarrollo está vinculada a la migratización de la ayuda, contener migración o financiar refugiados, por ejemplo, que llegan a Alemania y se les acoge en Alemania, está bien, pero ese recurso se cuantifica tramposamente como asistencia oficial al desarrollo, como ayuda al desarrollo destinada a terceros países. No, recurso público nacional invertido en el país de acogida, y esas cuantías no han hecho que aumentar. Y aquí algunos datos del 2021 al 2022, esa cuantía que se llama In-Donor Refugee Cost aumentó 217%. O sea, hacia allá va la tendencia de recursos para financiar cooperación al desarrollo desde una perspectiva norte-sur, contener migración con recursos de ayuda externa, de ayuda al desarrollo, pero esos recursos se gastan en el país, insisto, de acogida. ¿No será esta una distorsión cuantitativa de la ayuda al desarrollo? Y aquí datos más actuales. No voy a parar en estos datos, solo como ideas fuerza, para que ustedes se den cuenta que la cuantía, el naranja, avanza sin cesar, ¿sí? Esta es otra figurita en función de los criterios cuantitativos, muy representativa a este respecto. Y además, los países desarrollados condicionan su cooperación al sur en el sentido de, y escuchen esto, a ver, Marruecos, Nigeria, si tú no contienes migración tuya o proveniente del África subsahariana o demás, o de otros países del sur, te quito ayuda. O sea, se nos obliga al sur a contener migración que proviene de nosotros mismos, Marruecos, Nigeria, México, o de otros países del sur que están más lastimados y que tienen más necesidades. Y bajo esa amenaza se provee o se quita ayuda exterior. Otra muestra de ejercicio vertical de poder. Trump ha hecho lo propio en Centroamérica. Italia ahora se dedica a financiar estaciones migratorias en Albania para quitarse ese problema jurídico y dejarles ese desafío a los albaneses, como no pertenecen a la Unión Europea, pues se externaliza el costo de gestión o de contención migratoria. Y la Unión Europea está estudiando el tema para quizás replicarlo y quizás lo cuantifiquen como ayuda externa. Pagar la cuenta en centros de detención en terceros países, no comunitarios. Y Turquía y muchos otros países, como lo ven aquí, también han recibido montos de cooperación comunitaria o de manera bilateral para ser los nuevos muros en el sur de la migración
los países en desarrollo a el norte. Y en ese sentido México, como estos otros países, se ha sumado a esta dinámica. Trump dijo que México, no sé si recuerden, que México iba a pagar el muro entre mi país y Centroamérica, que iba a construir un muro pagado con recursos mexicanos para obstruir migración centroamericana hacia Estados Unidos. Pues ese muro existe, y ese muro está hecho no de piedra, sino de militares. 27,000, no, ya no son 27,000, son 37,000 policías militares que no están para cuidar a México o a los mexicanos, sino para contener migración. Ese dinero, si se utilizara para hacer cooperación para el desarrollo integral en Centroamérica, ¿no sería más inteligente hacer eso que poner muros humanos o militares? Junto a eso, México hace una cooperación muy curiosa, y ya cierro, en Centroamérica, que es una cooperación a la vieja usanza. El gobierno de México da dinero, sí, regala dinero a potenciales migrantes para que no emigren. A peasants, ¿cómo se dice? A agricultores y a jóvenes que salen de universidades, se les da dinero con algunas asistencias técnicas para incentivar a que se queden en su país. $250 por 9 meses. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden recibir ese dinero por 9 meses, pero si el entorno regional, estructural no cambia, medio ambiente, derechos humanos, salud, educación, etcétera, pues ustedes ahorran parte de ese recurso y terminan viajando a Estados Unidos o a donde quieran. ¿Será esa una cooperación sur-sur adecuada, eficaz? ¿O estamos replicando esquemas verticalistas, asistencialistas y condicionados a la no migración? Bueno, el gobierno de México a esto le llama nuevo paradigma de cooperación. Yo tengo mis dudas, porque dar dinero, y ya lo dije, no es hacer cooperación. Hacer cooperación, y sobre todo sur-sur, es crear o recrear políticas públicas y no solo hacer proyectitos en el campo, porque eso se los lleva el viento, un monzón, un ventarrón. No es sostenible, no hay sostenibilidad de este tipo de ejercicios. Mi hipótesis es que México hace esto para decirle a Washington: no me pongas sanciones económicas por no limitar migración, porque algo hago, ¿no? Invierto millones de dólares en esta cooperación, no me sanciones. Yo creo que podríamos invertir esta cuantía más o menos haciendo proyectos de desarrollo mejor pensados, más programados y más integrales, en asociación con otros oferentes del norte y del sur, y de esa forma intentar contribuir a un desarrollo más sostenible, porque dar dinero no es sostenible y es un tipo de cooperación muy antigua, muy vieja, de contención y no de promoción y de solución a problemas estructurales del desarrollo. Para concluir, vivimos en un mundo de cooperación multitemática y siempre hay desarrollo, siempre hay buenas acciones de colaboración, desde luego muy valientes que cambian vidas, pero una dinámica muy visible a este respecto es la contención migratoria, ¿sí? A través de la cooperación internacional norte-sur, pero también a través de la cooperación sur-sur. Algunos países del sur se suman a esta tendencia liderada por el norte, para evitar sobre todo sanciones políticas y económicas del pez más gordo, que es o Estados Unidos o la Unión Europea a nivel colectivo, o desde Londres, de París, desde Roma, desde Bruselas, etcétera, en el ámbito bilateral. ¿Vale? Y esto es una visión limitada de lo que debería ser la cooperación para el desarrollo
que intente contribuir a solucionar problemas estructurales del bienestar humano y del cuidado de nuestros ecosistemas. En definitiva, es una distorsión actual, vigente, de la cooperación internacional para el desarrollo, que insisto, es una de las distintas caras de la cooperación, pero hoy y esta tarde quiero hacer énfasis en esta cara de la cooperación, porque como vimos en las gráficas, la tendencia va en aumento. Pues nada, muchas gracias. Me pueden encontrar mi página académica en, quizás la conocen, academia.edu, ¿cierto? ¿Conocen ese portal? Buscan mi nombre y ahí podrán identificar algunas o buena parte de mis publicaciones que tienen que ver con cooperación, integración, etcétera, en temas diversos. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación y por la temática abordada. Y ahora abrimos turno de preguntas tanto para los que están aquí presentes como los que nos siguen en las redes sociales. A ver, Santiago. Muchas gracias por darme la palabra. Ha sido una información muy interesante y ahora pues me gustaría hacerte una pregunta. Y es que ¿cómo imagina usted que el futuro de la relación sur-sur a los próximos 10 años? Gracias. Muy interesante pregunta. ¿Otra? La recordamos todas. Si me lo explicas mejor. Y también te presentas. Gracias. También. Ah, sí, también. Gracias. A ver. Hablen un poco alto para que el profesor lo pueda escuchar. ¿Lo cogiste bien? Sí, logré escuchar. Sí, Vale. Gracias. Sí, para Sí. que se escuchen las preguntas. De todas formas, yo repetiré la pregunta y la responderé. Gracias. Sí. Tienes que darle a un botón, bajarle. ¿Está la luz encendida? No, ahora sí. Vale. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Almagro. Agradecerle por su presentación lo primero
Y ahora concluyendo, comentó que el principal o lo que más en tendencia está en la cooperación norte-sur es contener las migraciones, pero también comentó que está influyendo en la cooperación sur-sur. Me gustaría preguntarle si podría comentar algún ejemplo o cómo está influyendo en esa cooperación sur-sur también el contener migraciones. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, yo me llamo Giovanni Bocchetti y mi pregunta sería que usted mencionó que la cooperación a veces se guía por intereses nacionales. ¿Cree que la cooperación sur-sur puede escapar de esa lógica o siempre hay un componente estratégico? Muy bien. ¿Entendiste esto? Sí. Vale. Muchas gracias. Soy Javier Carrasco. Profesor, al recordar los orígenes de la cooperación sur-sur, se nota que históricamente ha estado liderada por hombres. ¿Qué estrategias podrían fortalecer hoy la participación de las mujeres en los espacios de decisión dentro de esta cooperación? Muy bien. Pues son preguntas muy interesantes y muy enriquecedoras, Sí, bueno, eso. Vale. que vienen muy bien y complementan a lo expuesto. Usualmente cuando uno aporta un tema, yo siempre lo digo así, son una clase, una conferencia, una acción como esta. Yo le llamo desafío intelectual. O sea, la verdad es que el profesor intenta en muy poquito tiempo decir mucho, sucesos complejos, intentar explicarlos de la manera más fácil y accesible posible, pero sobre todo ¿para qué? Pues justamente para que estudiantes, colegas reflexionen y a manera de desafío intelectual surjan dudas, ¿no? Y temas de investigación. Súmale ese desafío que nos quedan 12 minutos. Muy bien. Pues en 12 minutos, además, hay que responder a todas estas preguntas y lo vamos a hacer en tiempo y forma. Vamos a ver. Futuro de la cooperación sur-sur. Miren, hace unos 10, 15 años, y aquí tengo que ser muy sensato, hubo un boom de la cooperación sur-sur. Hubo un despegue. Eran momentos motivantes. El contexto político era afín, el precio de las commodities de lo que países en desarrollo exportábamos era alto y eso facilitaba tener recurso público y con base en ello financiar acciones, proyectos de cooperación. Y se generó una dinámica regional, sobre todo en América Latina, propensa a la cooperación sur-sur, también en un contexto en donde la integración era vista con buenos ojos, ¿sí? Y ya vimos que la cooperación es un instrumento fáctico de la integración, ¿cierto? Sin cooperación no hay integración. ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Cómo está la integración regional, por ejemplo, en América Latina? Fatal, ¿no? Entonces, en función de eso, la cooperación sur-sur a nivel nacional y regional ha reducido su papel político, protagónico y fáctico, ¿sí? Sin embargo, sigue habiendo cooperación sur-sur y seguirá habiendo. Es el aspecto positivo de las inercias a las cuales también hice referencia. Una agencia uruguaya, brasileña, chilena, mexicana de cooperación no va a cerrar las puertas porque su trabajo institucional, legal, es hacer cooperación. Entonces ahí tenemos una visión crítica por un lado y una visión alentadora. Lo importante es que haya cooperación eficaz y para el desarrollo y no solo generar proyectos por generar proyectos y llenar informes. Así es que cuidado con eso. ¿Por qué desde el sur la migración se ve como una amenaza? Porque nos gusta replicar lo que se nos dicta desde el norte, pero también por una razón muy sensata. Si no cohibimos migración, por ejemplo México,
Estados Unidos nos impone sanciones políticas y económicas y México vive de su relacionamiento comercial con Estados Unidos. El 80%, 85% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Por esa cercanía, por esa interdependencia compleja, profunda, aunque asimétrica, y entonces dependemos de eso. Y en un sentido pragmático, el sexenio anterior, el presidente Obrador, pues reaccionó en ese sentido, cerrando flujos de migración, y había que hacerlo. Mi punto es, podemos cerrar flujos de migración, pero además hacer cooperación de calidad y desarrollista, y no solo asistencialista. O sea, la cooperación es tan virtuosa que puede lograr muchas cosas a la vez, multitask, ser un buen instrumento de política exterior, quitarte de sanciones políticas y económicas, apoyar a personas y países en necesidad, visibilizarte en términos positivos y contribuir a propósitos regionales o globales como los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si tú haces una cooperación muy reactiva, cortoplacista y monetarista, pues logras unos objetivos de política exterior muy pragmáticos, pero te olvidas de propósitos más cualitativos y desarrollistas. Yo confío en que este gobierno, el actual, que ya cambió, pues tenga una visión más amplia, más pausada y más programática de la cooperación internacional con base en las experiencias previas, porque fue una cooperación muy de urgencia. Que lo entiendo por un lado. Pragmatismo no debe necesariamente pelearse con una política exterior y una política de cooperación programática. No es fácil, pero hay que hacerlo. En el caso de Venezuela, la cooperación sur-sur es fundamental y podría ser muy importante. Hoy en día Venezuela hace cooperación sur-sur para comprar votos a cambio de petróleo en países aliados y cercanos y mantener a flote al gobierno de Maduro. Ojo. Y en un futuro, sin Maduro, en un futuro democrático en Venezuela, ojalá, pues sería fantástico acompañar a Venezuela, acompañar vía cooperación sur-sur a un renovado proceso de desarrollo, de cohesión social, de reencuentro social, ¿sí? Que buena falta le hace con 7, 8 millones de venezolanas y venezolanos por el mundo, ¿vale? Entonces, para eso es la cooperación sur-sur y estaríamos dispuestos a hacer eso. La cultura es un elemento transversal de la cooperación sur-sur, fundamental, nos une, es una modalidad de cooperación no tan cara, que une emociones, y si algo une a los latinoamericanos son las emociones. Y haciendo cooperación cultural, ayudamos a hacer una cohesión del sur en elementos que nos identifican, la música, la pintura, el canto, porque el sur está muy dividido, ¿saben? Estamos muy segmentados, también por estos temas de seguritización, de migratización, desconfiamos de nosotros mismos y la cooperación cultural es un elemento de cohesión social, emocional, fíjense. Así es que es una excelente ventana de oportunidades. Ejemplos de contención de cooperación sur-sur, lo que hace Marruecos, lo que hace Túnez, lo que hace Libia, lo que hace Egipto, lo que hace México, que es vía cooperación contener migración a cambio del visto bueno de las grandes capitales. Y hacemos cooperación para contener migración. Por ejemplo, en el ámbito policial, México y Colombia tienen una buena estrategia, buena entre comillas, de contención migratoria para detectar, eso es positivo, personas de crimen organizado. Hay una especie de semáforo bilateral que en los puertos y aeropuertos, si tú tienes un antecedente y eres colombiana o colombiano y llegas a México, te sale un semáforo rojo en el oficial de migración, y eso también es cooperación positiva
para la contención migratoria y contención del crimen organizado. Eso está bien. Pero contener por contener a personas de a pie, eso es una afectación del derecho humano a la migración vía cooperación sur-sur, para satisfacer los intereses, en este caso, de Estados Unidos. La cooperación sur-sur es un instrumento a favor del interés nacional, sí, pero ojo, no necesariamente es negativo. Puede haber un interés nacional más solidario, ¿no? Si, no sé, Colombia quiere promover bienestar en Haití, eso es interés nacional colombiano en Haití, se puede traducir en proyectos interesantes de cooperación sur-sur. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente es negativo que la cooperación sea un instrumento a favor del interés nacional, porque ¿y qué es el interés nacional? Hay un interés nacional de Estado, más social, y ahí la cooperación sur-sur tiene un espacio importante, que puede ser menos politizado, menos coyuntural, menos seguritizado y menos migratizado, ¿vale? Y hay una pléyade de experiencias de cooperación en ese sentido. Y por último, cooperación sur-sur liderada por hombres. Lamentablemente así nació. Hay que entender el contexto histórico, ya cierro, ya termino. Pero una buena noticia, hoy en día buena parte de la gestión gubernamental de la cooperación sur-sur está siendo ocupada por mujeres y muy capaces. La Agencia Mexicana de Cooperación Sur-Sur la dirige una mexicana, mujer. La anterior dirigente en esta agencia es mujer, etcétera, ¿sí? Y además funcionarias que están a los lados, a los costados, arriba, abajo, y con un sentido de mayor equidad de género. Falta mucho camino por recorrer, pero la cooperación sur-sur, termino, evoluciona, avanza y tiene cada vez más un perfil de mayor equidad de género a nivel directivo y a nivel de beneficiarias y beneficiarios, porque yo en lo personal creo que estos apoyos para el desarrollo deben tener un rostro, y ese rostro, y no es que lo diga yo, la academia así lo acredita, es mejor que las beneficiarias directas sean mujeres, más que hombres, sin cerrar el tema, desde luego, pero las mejores experiencias de cooperación internacional en general y sur-sur en lo particular suceden cuando mujeres empoderadas y muy responsables y con hijos e hijas, con grandes responsabilidades y grandes presiones, reciben apoyos, no dinero, apoyos integrales, y esas mujeres saben gestionar de mejor manera los apoyos con una visión más maternal, familiar y social. Me parece que ahí es donde debería concentrarse, no toda, pero buena parte de la cooperación internacional. Muchas gracias, profesor. Evidentemente que las preguntas e incluso los comentarios, la respuesta que usted ha brindado también nos llevaría a abrir otro debate, otro seminario, especialmente esto último que acaba de mencionar. Sin embargo, yo voy a cerrar con una pregunta y una pequeña reflexión. En el marco de la cooperación sur-sur y en el marco también de los últimos acontecimientos producido por el ataque terrorista que hizo Hamás contra el pueblo Israel, y la respuesta desproporcionada que ha provocado el reconocimiento por parte de Naciones Unidas y por nuestro país también como un genocidio contra la sociedad cometido por el gobierno de Israel contra la población palestina, ¿qué papel puede jugar la cooperación sur-sur en un supuesto proceso de reconstrucción de la sociedad palestina?
cómo puede hacer frente a los intereses también privados, ¿no?, que se están manifestando también en este proceso de negociación. Ya con esto terminamos, porque creo que es importante tocar esta temática dado el contexto internacional que nos toca vivir, y desde una perspectiva de género, lamentablemente las mujeres y las niñas han sido las más perjudicadas, ¿no?, las víctimas en las cuales han tenido un mayor impacto en esta parte del conflicto Israel contra la sociedad palestina. ¿Cómo ve, qué papel puede jugar la cooperación sur-sur en este sentido? Muchas gracias. Qué buena pregunta, ¿cierto? Y las buenas preguntas son difíciles de responder por naturaleza. Claro. Primer punto. Ha habido cooperación sur-sur durante estos 2 años de terror por parte de Israel, en Palestina en general y en Gaza en particular. Y antes, ustedes han escuchado que se ha destruido, que Israel bombardeó el hospital de Indonesia, el hospital Nasser, etcétera. Esos hospitales están financiados con recursos de países en desarrollo, sobre todo países o árabes o musulmanes, en el caso de Indonesia, o árabes, Egipto. Es decir, ha habido históricamente cooperación sur-sur hacia Palestina, pero, y esto hay que decirlo, mucho menos de lo esperado, ¿saben? Palestina ha sido olvidada también por el sur durante décadas, incluso por la Comunidad de Países Árabes y la Liga de Países Árabes. Estos países no han ofrecido la cooperación que corresponde, no han estado a la altura de las circunstancias, tienen una deuda vieja con Palestina y las y los palestinos. Entonces es un espacio vacío, no absolutamente vacío, pero se debió hacer mucho más. Ahora bien, durante la guerra vimos cómo China, por ejemplo, desafiando a la Fuerza Aérea israelí, que no es poca cosa, suministró de ayuda humanitaria a Palestina, como en su momento también lo hizo España, lo cual aplaudo. Pero imagínense un avión de la Fuerza Aérea China, con lo que conlleva China, que por un lado es un país en desarrollo, pero por otro lado es una potencia global y la segunda economía global, al menos al momento actual, porque está en ascenso. China ha hecho algo, quizás más simbólico y político, pero es un mensaje importante. Otros países como Chile, como Colombia, también han hecho expresiones políticas que se le puede denominar cooperación sur-sur política diplomática, que cuenta. Pero en realidad hay un enorme déficit, y esto es penoso, de la cooperación sur-sur hacia los gazatíes. Y se replica el esquema de cooperación sur-sur, la que hay bilateral y no concertada o no suficientemente cohesionada, sino por las partes, dada por las partes y no coordinada. Porque ofrecer cooperación coordinada es mucho más difícil que dotarla de manera bilateral. Entonces, a partir de ahora viene un proceso desafiante, yo diría estructural, de la cooperación sur-sur para honrar su nombre y verdaderamente orientarla a Palestina. Pero ¿cuál es un problema de fondo? Y yo lo señalé aquí. Al ser la cooperación sur-sur gubernamental un instrumento de política exterior, pues se orienta, como la norte-sur, a propósitos inmediatos en materia política, económica, geoestratégica. O sea,
en tu vecindario, ¿no? Cercano. Porque es tu obligación, porque tienes pocos recursos, porque es tu deber. El reto es mirar más allá de nuestro vecindario regional, pienso en América Latina, y verdaderamente hacer un esfuerzo importante en Gaza, pero no solo de manera bilateral, lo clásico, sino hacer alianzas de desarrollo vía cooperación sur-sur a favor de Palestina. Porque si no, Palestina va a recibir 30, 40 proyectos de cooperación sur-sur de X número de países, por decir un número. ¿Y quién va a gestionar eso? ¿Y cómo? Y entonces va a haber un proyecto en un barrio mexicano por allá, un proyecto uruguayo en el barrio de junto por el otro lado, y no va a suceder lo que debería suceder: orquestación y coordinación de cooperación, sino una batalla de cooperaciones. O sea, si Gaza viene de una batalla frontal militar, evitemos una batalla de cooperaciones que lo que buscan es la foto, el Twitter, el X o el Instagram, con la o el director de cooperación en primer plano, y no un ejercicio cohesionado, más serio, de colaboración a favor del pueblo gazatí y del, confío, próximo Estado palestino. Por tanto, es un nuevo desafío de la cooperación sur-sur, bilateralizar la cooperación. Escuchen esto: entre un 70 y 80% de la cooperación sur-sur es bilateral, país-país, como buen ejercicio de política exterior. Y un porcentaje muy menor se instrumenta en coaliciones, de forma triangular, regional, porque a veces lo que importa es que la bandera del proveedor sea la que ondee y no la bandera del desarrollo. Así es que ese es un desafío importante, porque sin cooperación coordinada, Palestina no tendrá un aliciente para enfrentar el desafío y la destrucción, y por el contrario tendrá que gestionar cooperaciones sur-sur, además de la norte-sur, y eso, un país o una región tan destruida no es capaz de coordinar por sí misma. ¿De acuerdo? Creo que hay que reinventar instituciones en Gaza para restablecer políticas públicas. Eso ahí debería orientarse la cooperación sur-sur. Obvio, también la ayuda humanitaria, más que nunca, en primer lugar, y contribuir a restablecer institucionalidad en Palestina de cara a un Estado independiente que conviva con Israel. Termino con una frase. ¿Ustedes se imaginan el siguiente escenario? Que Israel, en lugar de hacerle la guerra a Palestina históricamente, hubiese invertido en desarrollo en Palestina y volverlo un país en desarrollo, pero con ciertas capacidades. Israel sería un país más seguro y con un aliado, ¿verdad?, Palestina, que no le haría la guerra a Israel, sino que contribuiría a la paz y al desarrollo regional. Pero vivimos en el mundo al revés, en donde la seguritización está por encima del desarrollo. Y esta guerra no se entiende sin la ayuda militar de Estados Unidos, ingente, desde el, por ejemplo, mínimo del año 79, de Estados Unidos a Israel. Pues como la ayuda militar lastima desarrollo en ciertos países, y ahora tiene que venir la cooperación internacional norte-sur, multilateral, y la sur-sur a contribuir a rehacer un país y a procrear al Estado palestino. Muchas gracias, profesor. Con estas reflexiones terminamos el seminario. Muchas gracias por vuestro tiempo. Sabemos que algunos se tienen que ir ya para otras clases. Gracias también por vuestras preguntas, que son muy interesantes y pertinentes, y a las personas que nos han seguido por el canal de YouTube, también darles las gracias.
y nada, seguimos trabajando por un mundo mejor. Muchas gracias.